siempre he dicho que no soy tan sour, ¿Ya? pero voy a partir con Intrinsical, con la Yatu Sour, Oh, que no la he probado, me la compré el ayer. otro día y la tenía ahí pastando en el refrigerador, así que vamos a partir por acá. Esa me la tomé ayer. Juro que me la tomé ayer. Perfecto, entonces. Así que Después busque con qué una voy a chelita de su elección y empezamos a conversar. No, ¿Ya? yo voy de con maracuyá. Maravilloso. de algún vecino que tengo acá para ver qué tal es. Hard maracuyá, de Intrinsical también. ¿Mm? Y un quesito. Salud, chicos, gracias por estar acá. Salud. Gracias a ti. Yo me estoy intentando conectar del PC, por cierto. Sí, ningún problema. Bueno, yo sé que hay algunos que, por ejemplo, han hecho algunos cursos y han visto algo de historia de la cerveza. Y ahí uno cae un poquito en las repeticiones. Lo importante, bueno, para quizás los que no lo sabían, los primeros registros que existen y las primeras teorías que existen con respecto a cuándo nace la cerveza aparecen en la prehistoria y hablan de entre el 7000 y el 10.000 antes de Cristo. ¿Ya? Y teniendo eso en consideración, estamos hablando de que los pueblos nómadas y recolectores, cazadores de la época, empiezan a sentarse y a fijarse en los primeros asentamientos humanos, debido a este grano remojado que empezaba a generar esta pulpa que fermentaba, generaba alcohol y generaba estos estados alterados de conciencia, que en esa época se asociaban mucho a lo divino. ¿Ya? Teniendo eso en consideración, y la mayoría siempre piensa, porque lo primero que uno escucha, yo recuerdo también cuando antes de empezar a estudiar esto, los egipcios, siempre los egipcios eran los primeros, hay algunos que ya tienen claro que eran los sumerios, pero esto va más atrás. De hecho, hay algunas teorías con respecto al tema de alcoholes, hay un artículo súper bueno en la National Geographic, si mal no recuerdo, será del 2018, de febrero del 2018, y que habla de los alcoholes y que ellos postulan de que el mono empezó a bajar del árbol buscando fruta fermentada, porque el fermento tiene la característica de que es más fácil de procesar porque ya está preprocesado por la levadura, ¿ya? Y además, como había una cierta fermentación alcohólica, estos monos tomaban una posición de macho alfa, eran más agresivos, más intensos, por así decirlo, y eso lo hacía más atractivo a la hembra. Entonces, al empezar a ver este comportamiento, el resto de los monos empieza a bajar del árbol, con el consiguiente riesgo, porque tenían que enfrentarse con felinos, tenían que enfrentarse con otros depredadores, pero este atractivo que tenía esta fruta sobremadura que caía, empezó a hacer que empezaran a tomar una posición bípeda. Entonces, imagínense cómo estamos desvinculados al alcohol a través de los tiempos. No sé si alguien o estaban con la idea de que partíamos con los sumerios y partíamos con los egipcios. Yo tenía como la referencia que hablaba Mocher en el libro. ¿Ya? También creo que vi hace tiempo un documental que se llama Cómo la cerveza cambió el mundo, que uno como bien animado, muy entretenido. Y lo que más como que me acuerdo es que hacían la referencia a este hombre como de las cavernas que hace cerveza por accidente. Y eso es súper cierto. Por eso, si se dan cuenta y empiezan a mirar la historia del hombre, muchos de los grandes descubrimientos son por accidente. La penicilina es un ejemplo súper claro, ya de por qué de repente las condiciones fueron las que generaron un conocimiento y de ahí empezaron a desarrollarse muchas cosas. La industria farmacéutica parte por este descubrimiento de que el penicillium hacía que las colonias bacterianas no crecieran, ¿ya? Y bueno, llegando a los sumerios, esta pulpa de fruta, o sea, esta pulpa de grano, y también mezclada con miel, con fruta y otros, se empezó a convertir en parte muy importante de la alimentación, ¿ya? Y no solo eso, o sea, se convirtió en un pilar social. Este tema es súper interesante, o sea, hay que pensar que
En, en Babilonia, el código de Hammurabi, que era el códice legal más antiguo de la historia, castigaba con la muerte al que alteraba, adulteraba o hacía una mala cerveza. Entonces, hay que pensar que el código de Hammurabi funciona mucho con la ley, como la ley de Talión, ¿ya? Que, el nivel del castigo estaba asociado al nivel de la ofensa, ¿ya? Entonces, Había imagínense muchos muertos ya acá. que hacer mala cerveza era, claro, era pena de muerte. O sea, ese era el nivel de importancia de la cerveza a nivel social y cultural, ¿ya? Y eso lo hace tremendamente potente. Yo creo que la época que tiene menos información con respecto al tema del desarrollo cervecero, que de hecho encontré un par de papers por ahí y de hecho habla bastante poco, es principalmente en el Imperio Greco-Romano, la época del Imperio Greco-Romano, porque ahí tuvo mucha preponderancia el vino, entonces se empezó a escribir mucho más del mundo del vino que de la cerveza en sí. Y la cerveza tomó un rol súper poco protagónico en esa época, y donde sí gana mucho protagonismo es en la Edad Media, ya a través del tema de la iglesia, del uso en casa también. Aquí hay un tema re importante porque mucha gente asocia a la iglesia como el pilar fundamental del desarrollo cervecero. Y el tema es que la cerveza se hacía cerveza, los pictos y los nórdicos en general, celta y varios, ya hacían estos fermentados, ya además de la hidromiel, que también era más o menos conocida, pero la hidromiel tendía a ser bastante más alcohólica, entonces necesitaban algunas bebidas más ligeras. Eh, y las mujeres en general estaban a cargo de la producción de cerveza, que la cerveza se hacía en casa. ¿Ya? Y esta masculinización de la cerveza ocurre principalmente en la Edad Media a partir de los monasterios. Pero aún así se siguió produciendo muchísimo la cerveza en casa. Uno de los grandes ejemplos son las alewives en Bretaña, en ese tiempo, que eran las dueñas de casa que hacían cerveza y esta la vendían para poder tener más ingresos en las public houses que eventualmente se terminaron llamando pubs. Y de hecho el origen de la palabra pub viene de ahí, donde se vendían estos excesos el exceso de producción de cerveza eh, a público general. Y aparte de los monasterios que producían por un tema de que tenían que darle de beber al clero, por un lado, y también tenían los votos de hospitalidad que les obligaban a recibir a los viajeros, ya, y tampoco le iban a dar agua, porque el agua en ese tiempo consumir agua era un riesgo altísimo de muerte, por eso que el consumo de cerveza está documentado por ahí por el 1600, 1700 en Inglaterra, que el consumo era aproximadamente 450 litros per cápita. Entonces estamos hablando de que se desayunaba, almorzaba y cenaba cerveza. Y obviamente hay que entender también que esta cerveza era totalmente distinta a lo que nosotros conocemos el día de hoy. Por la implementación, por todo lo que... Si ustedes quieren probar algo que se parezca más o menos a lo que se tomaba en la Edad Media, prueben una alámbica. Que siguen haciéndose por el método tradicional. Obviamente la carga microbiana y todos estos otros bichos, como le pueden decir por ahí, toda esta levadura y todas estas bacterias, ya son propias de la zona de Pajottenland, que está al sur de Bruselas, pero en general era el método en el que se preparaban antes. Se enfriaba en estas piscinas de baja altura, se inoculaba muchísimo con lo que había en el medio, se trataba de hacer un inóculo principal que se manejaba con una levadura que se iba manteniendo de producción en producción, y eso hizo que las levaduras se fueran seleccionando, ¿ya? Y por eso que las levaduras que se ocupan hoy en día fueran simplemente las tipificaciones de las levaduras que se usaban regularmente entre el 1400, 1300 en adelante, ya que se empezaron a seleccionar. Y eso hace que tengan estos perfiles particulares, que se mantengan los perfiles de la zona. ¿Ya? Y a diferencia del vino, a pesar de que está este tema de los terroirs, ya la característica que tiene la cerveza está dada por distintos ingredientes. Entonces, si yo soy capaz de comprar ahora con la aldea global los ingredientes de la zona donde yo quiero preparar mi cerveza y modifico el agua pensando en el agua con el cual se prepara la cerveza, en esa zona puedo replicar un estilo.
ya que hace que sea menos dependiente del terroir, pero ahora, actualmente los estudios van indicando que sí existen diferencias, o sea, si yo uso la misma malta cultivada en Inglaterra, la misma malta cultivada en Estados Unidos, va a ser distinta. Si yo uso el lúpulo americano cultivado en otro sector del mundo, también va a tener diferencia, ¿ya? Y esto está afectado sí o sí por el terroir, ¿ya? Entonces se puede hacer una réplica hasta cierto punto, pero ahora si empezamos a hilar fino, sigue manteniéndose esa parte un poquito más romántica que está asociada al lugar de referencia. No sé si ustedes tienen alguna duda con respecto a alguna época particular o algún dato que les hayan dado en algún momento. Para que no sea tan monólogo la cosa. Víctor, ¿me escucháis? Sí, Bueno, hola, hola a todos los que están acá. Víctor, consulta. diga. A ver, más que consulta, ¿cuál ha sido dentro de las distintas épocas, y con esto me voy así bien atrás, cuál ha sido principalmente el rol que ha tenido, por ejemplo, la mujer dentro de la elaboración de la cerveza, históricamente hablando? Ya, un poco lo que mencionaba hace un rato atrás. En general, como la mujer era... Porque espera, antes, porque por Diga. ejemplo yo había leído que, por ejemplo, en Sumeria o en Egipto, generalmente, claro, la mujer era la encargada de elaborar el brebaje. Exactamente. Tal como mencionaba hace un ratito atrás, el rol masculinizante, por así decirlo, en el mundo de la cerveza fue por la iglesia. Y esto fue, hay que pensar que ya empieza por ahí por el 700 después de Cristo. Pero antes de eso era un rol tremendamente femenino, y también en la Edad Media, a pesar de que se masculinizó bastante, por eso da el ejemplo de las alewives en Bretaña, aún así las mujeres seguían cocinando en casa. ¿Ya? En Bretaña se dio muy potente eso, en otras partes del gremio cervecero se empezó a masculinizar debido a este tema clerical, ¿ya? Y después cuando se desarrollaron los gremios como tales, por ahí por el 1700, mediados de 1700, con el tema del desarrollo de la burguesía, el término de la Edad Media, empiezan a aparecer los gremios, y ahí aparece el gremio cervecero. Y los gremios en general eran tremendamente masculinos, entonces ellos eran maestros cerveceros y no habían maestras cerveceras. Y eso como que hizo que se fuera desvinculando un poco la cervecería del género femenino, ¿ya? Y ahora con el tema de la revolución craft y también asociado a muchos temas, o sea, el tema del desarrollo del feminismo como tal, ¿ya? Aquí quiero que se me entienda con el feminismo como la real acepción de la palabra, no con connotación negativa. Ya la mujer empezó a retomar su rol dentro del mundo de la cerveza y ahora han tomado un rol súper preponderante. A mí, en general, las mejores analistas sensoriales que conozco son mujeres. Tienen una percepción que normalmente es mucho mejor que la del hombre, y conozco unas maestras cerveceras que son tremendas. O sea, el otro día, ¿cuánto? Una semana atrás, el domingo pasado, se le hizo una entrevista a Jennifer Talley en ACAS, y Jenny lleva 25 años en el rubro y es una máquina, es una bestia. O sea, yo la he escuchado en sus charlas y todo, y es... Tú ves cómo llegan maestros cerveceros de alto calibre a hacerle consulta a ella. Está Sandy Cockerman, que también ella es una de las Grandmasters del BJCP, y lo mismo, o sea, se ha dedicado ella a homebrewer y trabajaba creo que en el área, o sea, es abogado, si mal no recuerdo, pero se desarrolló en el tema cervecero y después empezó a trabajar en la parte más química, y también en términos sensoriales es una máquina. Entonces, el rol que toma es bastante potente. Pero va por ahí la cosa. O sea, yo siempre he sido, bueno, yo me declaro ateo, y siempre he pensado que la Iglesia Católica ahí hizo bastante daño. Mucha gente dice como que potenció, pero por el otro lado, quizás la cerveza se hubiera desarrollado distinto y hasta mejor
No lo sé, no podría dar fe de ello si es que no se hubiera recluido tanto en la iglesia. No sé si... Víctor, Ya. yo leí que en la cerveza lupulada, no sé, debo estar súper perdida, que el lúpulo no se añadió desde un principio. ¿Eso es así antes? ¿Cómo es esa parte? Es súper correcto. En general, desde el tiempo de los egipcios empezaron a incorporar algunas hierbas ya en la cerveza para bajar el dulzor y hacerla más tomable. No sé si alguno de ustedes ha probado la Pony Malta o el Maltín Polar. Se da cuenta que en realidad es tremendamente dulce y difícil de tomar. Es bastante intenso. Entonces, en general se fueron agregando hierbas amargantes para poder, de alguna forma, hacer más bebible esta bebida azucarada. Víctor, Ahora, el uso de mezclas específicas empezó por ahí por el tiempo de los romanos, ya, pero más por los celtas, donde se empezaron a usar mezclas de hierba. Como en la cocina se usa el bouquet garni, que es por así decirlo, un ramito de distintas hierbas para darle sabor a los caldos, acá se ocupaba una mezcla de hierbas para darle amargor y sabor a la cerveza, ¿ya? Y esto era lo que se denominaba gruit o grut. En esa época existían los maestros gruteros, muchos de los maestros cerveceros tenían su receta específica de grut con la cual le impartían su característica personal a la cerveza. Entonces esa receta y esas mezclas eran guardadas bajo 7 llaves. ¿Ya? Pero gracias al gentil auspicio, ya que aparece una mujer, Hildegard von Bingen, ya una abadesa, ella pertenecía a una abadesa que estaba en lo que es ahora Bélgica, pero que en ese tiempo pertenecía bordeando Bélgica, que pertenecía cerca del río Sena, pertenecía al gran imperio, lo que fue después el gran imperio germánico, y ella se dedicó al estudio de distintas cosas. Dentro de ellas también se dedicó al estudio de la salud humana, del ser humano en general, y cómo las hierbas afectaban la salud. Y dentro de todo lo que ella descubrió que el lúpulo tenía esta propiedad de preservar alimentos cuando era cocinado. ¿Ya? Y uno de los grandes problemas en esa época, donde se cocinaba abierto, como decíamos, se enfriaba al aire, todo en madera, no había ningún concepto de microbiología asociado, el poder tener algún elemento en la cerveza que permitiera que durara más tiempo ya era algo tremendamente importante. Entonces ella en 1176, cuando ella muere, se empieza a recomendar mucho el uso del lúpulo en la cerveza. ¿Ya? Y esto se cristaliza, porque después ya se empiezan a ocupar en paralelo, pero se cristaliza en 1516 con la ley de pureza. Y esta ley de pureza hace que el lúpulo se convierta en uno de los ingredientes principales. O sea, mucha gente me ha topado de repente en los foros cuando es que esta cerveza es industrial. ¿Por qué? Porque no sigue la ley de pureza la ley alemana. ¿Ya? ¿Y cuál de todas? Porque hay como 4. Las 2 principales son la ley de pureza de 1516 y en 1536 se hace un edicto en el cual solamente la cerveza se puede hacer en temporada de invierno, porque la fluctuación de temperatura en verano hacía que la cerveza no tuviera la calidad requerida. Entonces se empezó a prohibir la cerveza en ciertas épocas del año. Esas son las 2 leyes más importantes del sur de Alemania, de Bavaria, ya que tuvieron relación con el desarrollo cervecero. Y nuevamente tenemos que agradecerle a una mujer, que fue la que vio esto de manera empírica. ¿Ya? Y después también este mismo conocimiento se usó por los ingleses en el tema de la expansión territorial del imperialismo. Ellos empiezan a exportar cerveza porque muchas veces se menciona la historia de la IPA, ya donde los ingleses supuestamente a fines de 1700 empiezan a exportar cerveza a la India, ¿ya? Y para que sobreviviera a este viaje, lo que hacen es principalmente agregar más lúpulo y más alcohol, porque también se dieron cuenta que las cervezas más alcohólicas tendían a durar más. Ahora, eso no ocurría solamente con las IPA, de hecho las Porter en paralelo se importaban tanto
se exportaban tanto como las IPAs a la India. ¿Ya? Y se habla de que o sea, estas pale ales extra fuertes empezaron a llegar antes todavía, a principios de 1700. Ya empezaron a llegar a la India, pero ya se empieza a establecer un flujo continuo y se les da nombre recién por ahí por 1830. Y se empieza a ocupar ese término comercial de India Pale Ale o IPA para esta cerveza. Y en paralelo también estuvieron exportando cervezas oscuras, estas porter, pero nuevamente más fuertes, un poco más alcohólicas, a los países balcánicos y a Rusia. Y eventualmente esto empezó a calar de a poco hasta que en la corte rusa se hizo muy popular el consumo de estas cervezas oscuras británicas. Y empezó una exportación directa y además los locales empezaron a hacer cervezas parecidas a estas stout, estas porter, que llegaban del Imperio Británico. Y eso, por eso que ahora existe el estilo Baltic Porter, que es como la única porter no británica, no americana, obviamente, que no es descendiente de, y que se puede hacer indistintamente con ale o con lager, porque allá ocupaban indistintamente cualquiera de las dos levaduras. Entonces, el tema de usar el mecanismo de alcohol-lúpulo para poder mantener más tiempo en la cerveza empezó ahí y después se empezó a desarrollar cada vez más hasta que el señor Pasteur, en 1870, crea el proceso de pasteurización. Y eso permite ya empezar a poder enviar cervezas quizás más ligeras fuera por barco a otros países. Y empieza ya una exportación un poco más regular. Porque ya no obliga a tener el factor de alcohol lúpulo para poder tener una cerveza que durara en el tiempo, sino que simplemente se pasteurizaba y con eso se estabilizaba microbiológicamente. Bueno, lo otro que es súper importante, ahora volviendo atrás, es que arqueológicamente e históricamente la cerveza es una bebida fermentada de grano. ¿Ya? Entonces, muchas veces la gente dice, ya, pero la cerveza, para ser llamada cerveza, tiene que tener lúpulo, levadura, cebada y agua. Eso lo dice la ley de pureza. Y de hecho al principio no tenía la levadura se incorporó después de que se descubrió el rol de la levadura en la cerveza, ya en 1876. Entonces, eso es como re importante en tenerlo en cuenta porque antes de que existiera la cerveza como tal, como la conocemos ahora, como el perfil europeo de cerveza, habían cervezas en distintos países, tenían otros nombres, por ejemplo, la chicha, el mudai en el sur de Chile. Entonces, todo esto entra en el concepto de fermentado de grano. Entonces, existen cervezas, por así decirlo, prehispánicas en lo que es Latinoamérica, ¿ya? Y nosotros estábamos trabajando con un grupo de historiadores y encontramos una de las primeras referencias que hacen a este tipo de cerveza muy parecida a la cerveza que se hacía en Flandes, haciendo la alusión a las Lambic, en 1570. Pero para que los locales era chicha. Entonces existe esta historia, esta prehistoria cervecera que nos acompaña desde esa época. Y en general los países que han tenido un mayor desarrollo son los países que han estado más en contacto con Europa. Por ejemplo, en el caso de Sudamérica, Argentina, ya Brasil fueron bastante influenciados, pero en el caso de Brasil no cundió tanto como el cultivo de la caña de azúcar que fue traída por los portugueses. Y por eso que eso derivó en el desarrollo de los fermentados de caña y posteriormente el desarrollo de la cachaza. Pero en el sur, con la llegada de las colonias alemanas en la primera mitad del 1800, empezó un desarrollo cervecero que se replicó en muchos países. También pasó en el sur de Chile, ya también ha pasado en algunos otros países de Latinoamérica, donde la influencia alemana se notó mucho en algunos sectores donde tienen sus propios Oktoberfest, tienen sus propios desarrollos de fiesta, porque para ellos es parte de la cultura, es una parte muy cercana de su cultura, ¿ya? Y una de las primeras cosas que replican cuando llegan a otra parte es su cultura cervecera. De hecho, me he dado cuenta también que con muchos belgas pasa lo mismo. He conocido harto belga homebrewer este último tiempo. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí.
Sí, Víctor, para el asunto del gruit, ¿cómo podemos llegar a un gruit hecho en este momento si queremos experimentar es solo un experimento, si lo podemos hacer en casa? ¿Qué tipo Se de puede. hierbas deberíamos ocupar para hacer un gruit? Es que ahí tienes que pensar por un lado en sabor y por el otro lado en amargor. Entonces, puedes buscar alguna, porque por ejemplo, hierba amarga hay bastante. El natre, que es como un clásico del sur de Chile, se puede utilizar como hierba amargante. Ya el ajenjo, hay algunas hierbas que son bastante intensas en ese sentido, entonces va a depender del perfil que le queramos dar sabor, donde vamos incorporando otras hierbas. Por ejemplo, acá en Claro, Chile, yo para la que que sea. conozco que hizo una cerveza con Grut, que de hecho la probé y está bastante buena, fue cervecería Bericho. No es la misma Sí, botella, pero ella creo que el año antepasado, hizo un par de batch de una Grut Beer. Entonces, el problema con el tema del Grut es que tú no conoces cuál es el grado de amargor, no conoces cuál es el grado de claro, sabor. Entonces, a diferencia del lúpulo que está muy bien estandarizado, donde yo puedo calcular aproximadamente lo vivo en base al porcentaje de alfa ácidos que tiene el lúpulo que yo estoy utilizando, acá es ensayo y error. claro. Por eso que los maestros gruteros guardaban también su receta. Entonces, como homebrewer, tú perfectamente lo puedes hacer. La ventaja que tenemos nosotros comparativa es que con la higienización que tenemos ahora, el uso de acero inoxidable, el uso de detergentes y sanitizantes, la posibilidad de contaminación es mucho menor, no dependemos del lúpulo para esto. Si nosotros ya tenemos un proceso más o menos manejado, no es tan difícil hacer una cerveza con Grut sin tener problemas de contaminación. El tema es elegir el perfil, o sea, ahí mi recomendación Pillarla es en la serie, infusionar. claro. Primero infusionar en agua caliente y ir viendo los perfiles de sabor y luego con las hierbas que tú vas a ocupar como amargante, hacer la infusión y hacer después con esta mezcla, hacer como la proporción en litros, pensando en que tú hiciste esta infusión en 1 litro. Hacer la regla de 3 simple para ver cómo funciona. No sé si, por ejemplo, yo sé que Johan es bastante experimental, quizás nos puede dar alguna luz. Y también yo le puedo preguntar a Vero cómo ella hizo más o menos el estudio. Yo entiendo que una vez que me dijo que lo había hecho también así como ensayo y error, pero le puedo preguntar para estar seguro. Eh, pero esa sería una alternativa para ir viendo cómo te funciona, cuánto de hierba necesitas, ya cuánto tiempo de infusión. Claro. Pero de poder hacer se puede. O sea, yo haría un batch de 20 litros para ver qué tal y tiene algo ultra novedoso y que también tiene este componente histórico que lo hace muy atractivo, y más si usas hierbas locales. Entonces ya tiene un Sí, componente aún esa es la más idea, perfecto, claro. me parece súper. Ojalá poder cosecharla yo mismo, el tipo de hierba que pueda ocupar como un grupo. Claro, sí, muchas veces, o sea, lo que se hace por ejemplo, tener estas cervezas con hierbas y especias, es un poco eso, o sea, en muchos lados se dice que la Bitbier es como un resabio del uso de especias en la cerveza, y después que se incorporó el lúpulo, fue por otro lado, pero hay algunos autores que dicen eso, otros que no lo apoyan tanto porque decían que las especias eran muy caras en esa época, entonces era muy raro que las ocuparan, solamente se ocupaban para ocasiones especiales. Entonces nos da un espacio de juego bien interesante y bien entretenido. El otro día, de hecho, me tocaba, estábamos hablando con un grupo de jueces de Latinoamérica, que fueron los que fuimos a la Copa el año pasado a la TAM, y uno de ellos estaba haciendo un artículo de la Escuela Latinoamericana de Cerveza. Encontré muy interesante por ese lado, porque era como decir, onda, algo que en este momento no existe, pero que está empezando a tener algo de forma, y se pregunta mucho en los congresos, las preguntas que hacen ustedes, por ejemplo, o me ha tocado mucho estar en conversatorios o charlas donde se pregunta cómo crear un estilo local. Y crear un estilo local, de hecho se lo preguntamos a Gordon Strong en su momento, y él lo que decía era, no hay tanto que inventar ya, pero sí hay un montón de productos locales que son interesantes. O sea, por ejemplo, lo que hizo Brasil con la Catarina Sauer, que tomó una base Berliner Weisse, le subió el alcohol y le metió fruta tropical. Y son frutas que en general no puedes encontrar en otras partes.
Entonces, fue una forma en el caso de los argentinos, por un tema súper circunstancial, por el cierre de fronteras, tuvieron que empezar a desarrollar su propia industria y su propio mercado, por lo que ahí aparece la dorada pampeana y la IPA argentina o la IPA argenta, con productos locales. Entonces, el tema de la Grape Ale en Italia, que también un poco apunta a eso, se debe al tema del uso de la uva, que tiene un cultivo intensivo, y más encima hay uvas locales, de ciertas características, tanto en el norte como en el centro de Italia. Entonces empieza a generar otros espacios donde uno puede decir, ¿qué es lo que ocupo yo? Y en Chile tenemos productos endémicos, Perú tiene productos endémicos, Brasil tiene productos endémicos, entonces perfectamente se puede hacer un ajuste de estilo en base al ingrediente y lograr quizás algo mucho más localista. Oye, Víctor, Diga. yo tengo una duda que no sé si es como más de, pues tanto, no sé si será histórica, pero cuando, claro, habláis de que hay toda una evolución en base a los estilos, pero también hay un punto que incluso es muy, muy popular entre los cerveceros, que es llevar las cervezas como a un extremo, que por ejemplo son todas estas cervecerías que agregan galletas, que agregan dulces, que agregan un montón de cosas. De Las hecho, alguien le pastries. agregó pollo frito a una, me acuerdo. ¿En qué momento histórico se empieza como a generar toda Ese es todo un esta, tema, sé que a mí esta mutación? me falta hacer esa revisión. La hemos discutido un poco, que hay algunos que le llaman a esta escuela el posmodernismo cervecero, ¿ya? Y la que principalmente se sitúa en Europa del Norte y en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos parte de este desarrollo craft, que principalmente fue tomar los estilos británicos y reversionarlos. Si hablamos de estilos propios americanos, principalmente la California Common, de Steam Beer, de Anchor. ¿Ya? Pero más allá no hay estilo así como realmente propio, porque está, por ejemplo, la Kentucky Common, que es una variación de la California, la Cream Ale, que es una adaptación de una lager para llevarla a un perfil un poco más artesanal. Entonces, todas son adaptaciones. La California Common yo creo que fue una de las pocas que nació con un concepto distinto. Y aún así fue influenciada por estas lager alemanas, pero tratando de hacerla sin aplicación de frío y usando Kulchit y lúpulos y maltas locales. Entonces, en el norte de Europa, yo creo que Dinamarca es uno de los grandes representantes de esto, donde nace este afán por hacer las cosas de otra manera. Y esto yo creo que, por lo menos el que yo tengo referencia, que empieza a aparecer a fines de los 90, principios del 2000, de a poco. Ya de la mano de Mikkeller, de Omnipollo, de Toul, de Amager, ya, y otras Incluso cervezas, igual he el caso de visto, Evil Twin. he ¿Ya? visto a Gordon Strong, que es como un predicador en contra de todo ese movimiento incluso. Entonces tiene como Pero al mundo cervecero dividido esa tendencia. es que el tema es que muchas veces yo creo que es como donde está la prostitución del tema, ¿cachai? Donde tú pasas esa línea donde tú dices, esto ya deja de ser cerveza. Y por el otro lado está eso de que está el mal uso de agregar cosas para tapar cosas. Entonces yo agrego un montón de insumos para, de alguna forma, esconder una cerveza que no está óptima. Y teniendo eso en consideración, estoy haciendo un mal uso de este. Y lo otro es que hay veces que hay cervezas que tienen como 25.000 ingredientes y al final es una majamama de cosas, entonces nada resalta, no está bien. O sea que mucho no es igual a bueno. Yo creo que pasa eso, el tema, por ejemplo, con las IPA, también hay detractores de la IPA, el otro día estábamos hablando con Denny Cohn, que es uno de los, yo creo que junto con John Palmer son de los homebrewers muy reconocidos en Estados Unidos, y Denny decía, o sea, make IPAs clear again, ¿cachai? Hagamos las IPAs claras de nuevo, porque ya están un poco chatos, por así decirlo, de estas hazy que no son tan amargas, y muchas veces abusan tanto del lúpulo, que el hop bite, que llegan a ser difíciles de tomar. Al contrario, debiendo ser más fáciles de tomar, terminan siendo difíciles de tomar porque hay un abuso. Entonces, Castellani ayer, que había todo, a Castellani ayer dijo que había toda una tendencia de que no hubiese tanto amargor, porque si no, el amargor tapaba todos los ésteres y todos los aromas y sabores que podía traer el lúpulo en sí.
Cuando era demasiado. Claro, entonces por un lado es hacer una IPA limpia, con un buen amargor y bastante aroma, ¿ya? O va a hacer esto otro que va a ser mucho intensidad de sabor de lúpulo, pero no con tanto amargor precisamente porque se genera eso. O sea, es como, por eso mismo yo creo que no pegaron mucho las sour IPA, porque amargor y acidez no se llevan muy bien de la mano. De hecho, como que ha sido como súper, el tema de la IVA es como súper sensible para la gente, encuentro yo, porque todavía la gente piensa, y muchos cerveceros me ha tocado, que la IPA para ellos es que tiene que ser algo, una bomba de lúpulo principalmente. Y no necesariamente, si de hecho, ya si queréis verlo en la descripción del BJCP, igual te da un rango de interpretación y no tenéis por qué irte al extremo. De hecho, una vez un amigo nos trajo de Estados Unidos una IPA de Bell's que había sido como, estaba como dentro de las chelas más consumidas por la Rate Beer. Y la probamos entre todos, la catamos y era como, oye, esto es todo lo contrario a lo que están haciendo todos los productores de IPA, porque no es una bomba. De hecho, estaba todo balanceado, todo en niveles medios y Y era es algo incluso muy hermoso, elegante. y es hermoso. O sea, yo creo que pasa esto, y creo que todos sufrimos en algún punto de esto, de que pasamos por esa etapa donde empezamos a conocer las artesanales y queremos probar la cuestión más rara que tenga el mercado que ofrecerme. Y como es rara, es buena. Y la catalogamos de buena. Y tanto puede como no puede ser. Después, cuando ya empezamos a exponernos a distintas cosas, empezamos ya a generar otro gusto. Y ya, por ejemplo, a mí me entregas una buena lager y yo soy el hombre más feliz de la tierra. Para mí una buena Albier es una tremenda chela. Una buena Bitter es una tremenda chela. Porque es disfrutable, la puedo tomar con calma, no me mata, la puedo mezclar bien con comida y va a quedar súper bien con un buen maridaje. ¿Ya? Y en algunos momentos voy a querer tomarme un bombazo y probablemente me voy a tomar una copita y va a ser una botella compartida. Pero yo me acuerdo en mi época cuando me bajaba la hipertermia bucal que me tomaba 3 shots de Gulden Drag y esa cuestión yo la veo ahora y yo no entiendo cómo no perdí la pierna. Porque ya me tomo una botella Gulden y ya quedo hasta aquí. Son cervezas súper pesadas. Entonces, muchas veces uno ya empieza a buscar el disfrute, pero el disfrute más regular, uno empieza a apreciar como la simpleza de las cosas. Y busca uno mucho más los balances, porque ya, por ejemplo, yo habiendo trabajado en Birvana 2 años, quedé chato de lúpulo. Hoy sí. Habían días que Nirvana es yo puro lúpulo. no quería más guerra, o sea, era como ya suficiente, gracias. ¿Qué quieres tú, padre? Un jugo, un mojito. Porque ya no quiero tomar más eso. Entonces, creo que es parte del proceso. Creo que a todos nos toca como pasar por ese aprendizaje, ese periodo de rodaje cervecero donde queremos probar de todo y como que queremos incorporar muchas cosas en nuestro andamiaje sensorial y eventualmente uno empieza a disfrutar la simpleza de las cosas. Por eso que yo creo que hay muchos cerveceros que están volviendo a las bases, por ejemplo. O sea, el hecho de que hayan cervecerías tanto en Argentina como en Brasil, como en Chile, que están volviendo las lager, que están volviendo las británicas clásicas, que están haciendo cervezas belgas muy bien hechas, o sea, unas Bitbier o unas Blonde increíbles. Entonces creo que eso también habla de este proceso de madurez, que siempre va a haber un espacio para estas locuras, pero también hay algunas cosas que son bizarras. Por ejemplo, aquí estoy viendo una lata que compré mi que es la Big As Money Stout, que fue hecha con un dry hop de billete nuevo, ¿Por qué? para que tuviera sabor a dinero. Porque Entonces, ¿qué concepto hay detrás de eso? No lo sé, de verdad que no lo sé. ahora la del pollo frito no suena tan loca. Claro, o sea, y de hecho cuando la Mikkeller sacó la con bacon, con tocino, también, o sea, a mí me gustó bastante, porque encuentro que de hecho he probado cócteles con tocino, por ejemplo el Boulevardier, que es un Negroni modificado con bourbon y tocino, queda increíble. Es Parece que, raro, pero queda increíble. pero es que seguía en el mundo de los ingredientes, po, de ingredientes de cocina, cosas que uno come, pero meter billetes es como que... No, ya irte para otro lado. O sea, es como- esta cervecería que hizo esta sour con lactobacilos de una modelo rusa,
Ah, Ay, ay, ay. Nuevamente, sí, ahí nos estamos poniendo demasiado creativos. Demasiado. Sí, la cerveza. Quiero consultar sobre un estilo que no sé si es nuevo, no sé qué, que se llama Hard Seltzer. O aparece anotado en esta cerveza como Hard Seltzer. eso. Trinsical tiene uno. Es un tema bastante nuevo. Ahora está Ah, muy ya. de moda en Estados Unidos, porque es simplemente fermentar y meterle sabor. Es como Ah, muchos ya. dicen, es agua saborizada con algo de alcohol. Sí, eso me apareció, por eso le pregunté, porque buscaba en internet y me salía pura agua saborizada, entonces decía, pero es cerveza. No es cerveza. Pero, El tema es ah, que ya. para las cervecerías, como se empezó a poner de moda, tú tenés toda la implementación para hacerlo. Entonces, en algunos lados en Estados Unidos empezaron a hacer hard seltzer. Aquí el único que se ha atrevido, creo que ha sido Intrinsical, el Nato, estaba con la duda y hizo Sí. una hard seltzer, no quedó Sí, la que tengo acá es del muy bien. nato. Hard maracuyá es eso. A mí no me mató, Exacto. pero sí está la tendencia. O sea, yo creo que, por ejemplo, hasta Eduardo acá, que es de Puerto Rico, yo creo que a ellos, como tienen más cercanía, les debe llegar algo más de ese tipo de influencia directa. Y se está poniendo de moda porque es súper sencillo hacer, fermenta en menos días y está lista súper rápido. Entonces, en términos económicos, es la panacea. Pero, ¿el lúpulo no tiene? ¿O tiene Hasta muy donde poquito? yo sé, creo que es casi Tiene muy poco. neutro. Sí. Ah, ya. Como para darle más aroma, me explicaba el Nato la otra vez. Ah, ya. Vale. Pero en Pues está general buena, eso. está como fresquita. Sí, o sea, tienen esa ventaja de que es como, súper fácil de tomar, frutita, rico, pero ya salimos, nuevamente estamos como lo que estábamos hablando Es que es antes. lo ¿Es mismo. cerveza o no es cerveza? Sí, por eso lo pregunté ahora, porque dije, ya que están hablando de esto, esto es raro. Sí, pues por ejemplo las pastry, que son todas estas cervezas basadas en postre, igual tienen un público que las sigue bastante cercana, pero hay gente que encuentra que es una estupidez, porque es como esto ya no es cerveza. Si te pones bien purista, un alemán te va a decir que la pastry beer no es cerveza, es un postre, tiene alcohol, listo. Porque para ellos es como, ¿de qué estoy hablando? Pero por el otro lado, igual encuentro que hay algunos exponentes de pastry beer que están súper buenos, ¿ya? Y parten con esa misma lógica que mencionaba Vicente, de pensar ya en el plato, pensar en un ingrediente. Ya yo quiero hacer una cerveza que tenga como un perfil a país de limón, o quiero hacer una cerveza que tenga un perfil que me recuerda a una selva negra, o a un cheesecake de algo. Entonces, de hecho, los chicos de Beer Day estaban en un proyecto con Intrinsical de hacer una pastry beer. No me acuerdo con sí, qué pues hace pastel un de par ellos. de semanas, no sé si habrá fermentado ya, que le hicieron con pastelitos. De hecho, y los Con pastelitos los Kuchen. pensando en la cerveza, entonces fue entretenido porque eran como tanto la pastelería como la cervecería pensando algo en conjunto. Entonces, en términos de concepto, encuentro que está súper robusto. Ahora hay que ver el resultado. Entonces, por ejemplo, igual el tema de las Bike, que también es algo, entre comillas, es novedoso, pero no es nuevo, que son estas levaduras descubiertas en Noruega, donde son unas levaduras que soportan todo, entonces fermentan a 40 grados, sin generar alcoholes superiores, generando perfiles de ésteres ricos, no genera fenol. Necesita un 10% de la carga usual de levadura para fermentar la misma cantidad de grano. La puedes tomar, el Krausen lo puedes tomar, lo secas al horno y lo metes al refrigerador y te dura un año. Es como, esto no es real, ¿de qué estamos hablando? Al principio estuve en la cocción de una de las primeras, no, creo que fue la primera, que va acá en Chile. Justo tuve que ir a la planta de San Simón, que la hicieron allá, y todavía estaban inoculando y el mosto ya estaba empezando a fermentar. Así era una cuestión así desquiciada. Hoy está llegando a los 40 grados, no sé, lo retengo, está llegando a 35 en un rato. Al día siguiente ya tenía el 80, 70, creo que como 75, 78% de atenuación en menos de 24 horas. Entonces, también es una revolución, en especial para el homebrewer, que tiene pocas alternativas para poder controlar temperatura, ya de poder hacer cerveza sin necesidad quizás de tanto material o sin tener
que cuidar tanto algunas cosas para que no se me dispare. Pero ahí también está el tema de qué es lo que es Kevaik, que es un estilo, es simplemente una levadura, me sirve para todo, me sirve para algunas cosas. Ahora se empezó a investigar más, ahora aislaron una Kevaik que puede fermentar un poco a menor temperatura, dando un perfil más limpio. Entonces esta Kevaik la están usando para hacer lagers. Entonces, y esto ha pasado, el tema de las Kevaik han pasado, ¿cuántos? ¿2 años? ¿3 años? Entonces todavía nos queda mucho por desarrollar. El tema de la biotransformación del lúpulo, lo que hace la levadura al lúpulo, ahora con estas cervezas de alta carga, recién se empezó a visualizar eso, qué es lo que ocurre. Entonces todo este desarrollo ahora es mucho más científico que otra cosa. Y vamos a empezar a ver más cambios en periodos más pequeños de tiempo. Víctor, Diga. yo volviendo como un poco a temas históricos, yo siempre tenía una duda, que es como un hueco dentro de la historia, que nunca lo he profundizado mucho, que el tema de cuando fue la prohibición de alcohol en Estados Unidos, y que por lo que he leído fue como la muerte de muchas cervecerías, pero también ahora actualmente hay como un rescate de cómo se hacía la cerveza previo a la prohibición, y de hecho hay estilos reconocidos como la Pre-Prohibition Lager y la Pre-Prohibition Porter, si no me equivoco. Correcto. Pero, ¿por qué hay tanto cambio de previo a la prohibición y después de la prohibición? Y aparte, ¿por qué solamente se han rescatado 2 estilos? Es Sí, que me tampoco, imagino que había más de 2. o sea, yo creo que no se hacían muchos más. O sea, es que el tema hay que pensarlo de la siguiente forma. Desde fines de 1600, medio 1600, hasta fines de 1700, principios de 1800, lo que se hacía de cerveza era lo que habían aprendido de los irlandeses y los ingleses. Entonces se hacían réplicas de los mismos estilos. Ahora, acuérdense también que no había mucho desarrollo, por lo cual la mayoría de lo que se hacía eran brown ales. El desarrollo estilístico parte en el 1900 y la prohibición en 1919. Entonces no hubo mayor desarrollo, no alcanzó a desarrollarse estilísticamente Estados Unidos cuando llega la prohibición. Entonces cuando termina la prohibición, la mayoría de las cervezas artesanales muere, ¿ya? ¿Y qué es lo que quienes siguen? Las cervecerías fundadas por alemanes en la segunda mitad de 1800, que fueron las que ganaron fuerza. De alguna forma se subvencionó su existencia a través de la industria del frío, ¿ya? Y se empezaron a generar estos conglomerados internacionales porque se dieron cuenta que solo no sobrevivían, entonces empezaron a generar conglomerados internacionales para seguir produciendo. Entonces, no es que parara la prohibición y empezara la cervecería artesanal, sino que hubo una hegemonía de estas cervecerías alemanas gigantes, o sea, ya industriales, digámoslo así, hasta los 70. Entonces queda ese tremendo batch de espacio, y con algunos estilos que parten al principio. Entonces, como bien nosotros dijimos, la Porter en Inglaterra parte por ahí, por finales de 1600, como brown, que se hacía solamente con malta brown porque en ese tiempo no existían los toneles ni los hornos de tueste. Entonces todo era secado a madera. Entonces toda la malta quedaba entre medio quemada, tostada. Entonces todas las cervezas eran medianamente oscuras. Y recién el tema estilístico de la Porter se empieza a desarrollar por ahí por 1830 en adelante. Ya está por ahí, porque ahí lo agarraron los irlandeses, y Guinness empieza a trabajar este tema de las Porter. Luego las Porter empiezan a perder popularidad y empieza a ganar popularidad la Stout, que la Stout era un subtipo de Porter, era una Porter más fuerte, una Porter Stouter, ¿ya? Entonces todo este desarrollo llega más tarde a Estados Unidos, y cuando ya llega a Estados Unidos estaban las puras Porter. Y como las Lager habían ganado tanta preponderancia, quedaron estos dos dando vueltas. Por eso que no es que hubieran mucho más estilos, sino que no alcanzó a haber un desarrollo estilístico por la influencia alemana en Estados Unidos, desde 1850 en adelante. Okay. Gracias. Yo quiero hacer una pregunta también en historia antigua, que siempre he leído que aparece Francia nombrada, pero no importante, pero así como en un rinconcito, asociada a la zona que limita con Bélgica, como a Flandes. ¿Qué hay de por allá, así como que saber? A ver, estilísticamente hablando, la Bière de Gad
y la Blanche son de allá, se consideran francesas. La Blanche vendría a ser una versión francesa de la Vivienne, y la Bière de Garde vendría a ser algo así como una sazón francesa, de guardas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con Francia? Es que Francia estuvo metida en un montón de conflictos, entonces el desarrollo fue bastante bajo. Y cuando se empezó a desarrollar la cerveza monásticamente hablando, cuando aparecen las guerras napoleónicas, que esto es por ahí por fines de 1700, se toman todos los conventos, o sea, todos los monasterios, y los monjes se ven obligados a migrar, y migran a Bélgica y a Países Bajos. Y ahí se empiezan a instalar, entonces ahí empieza el desarrollo de por ejemplo, la línea trapense, porque hasta ese entonces era conocida como la Orden Cisterciense de la Estricta Observancia, ¿ya? Y cuando se empezó a ordenar un poco esto después de la guerra napoleónica, esto se hace en la abadía de La Trappe, ¿ya? Y por eso que toman el término trapense como un término más genérico. Entonces todo ese desarrollo cervecero de Francia al final se traslada a Bélgica, a la zona valona, que es la zona francoparlante de Bélgica, que está al sur, y que colinda, tal como decías tú, con Francia. ¿Ya? Y la zona flamenca, que está más al norte, tiene más influencia, bueno, tiene esta influencia propia, que es la del desarrollo cervecero de las lambic. La sazón se desarrolla un poco más al sur en la zona valona, y por eso que se habla de que la Bière de Garde es más similar a una sazón de guarda y que puede tener una variante de color bastante amplia, porque puedes tener blonde, ambré y brun, ¿ya? Y también, por ejemplo, la Haute Win, que también se asocia a la zona valona, también se asocia un poco más al perfil más francés. Pero no se caracteriza tanto por esto, porque el desarrollo de Francia fue principalmente enfocado en los vinos. Entonces solamente la parte norte de Francia tuvo esta influencia un poco más recibida, tanto principalmente de Bélgica, y Bélgica por el imperio germánico, del desarrollo cervecero. Por eso que no se habla mucho de Francia en términos cerveceros. Ya, súper. Clarito como el agua. ¿Alguna otra consulta por ahí, chicos? Yo sí, de Italia, que el tema, Italia tiene toda esta cultura de la grape ale, del uso de la industria de la uva, pero ¿cómo fue su desarrollo previo a que ellos empezaran a ocupar la uva dentro de la cervecería? Porque Italia y Francia son países vineros, por así decirlo, y se les define por el vino, pero ¿cómo era la industria previo a, por ejemplo, que Italia haya empezado la industria de la grape ale? Puedo decir que me mandaste al carajo. Es un tema que no he estudiado. Perdón, pido deuda. ¿Sabéis que siempre me ha llamado la atención el tema de la Italia por las grape? De hecho, cuando estuvo Lorenzo Dabove acá en Chile hablamos harto del tema. Y me toca hacer de cerca porque trabajo con 4 cervecerías que hacen grape ale acá en Chile, que es Procer, Ergo, Malas Decisiones y Hasta Pronto. Pero no he revisado la historia pre-grape ale en Italia. O sea, en todos los países europeos sí o sí hay desarrollo de cerveza, aunque tengan desarrollo viñatero. Dícese España, dícese Francia, dícese Italia, pero siempre ha sido una industria menor. Y cuando, en general, cuando existió este desarrollo cervecero industrial, después de las guerras mundiales, porque esto de las guerras mundiales afectó a todo el mundo. En especial, bueno, la Primera Guerra Mundial hasta cierto punto, pero ¿qué pasó? Por ejemplo, que por ejemplo, en Bélgica y en Alemania, requisaban los equipos para fundirlos. Entonces eso retrasó muchísimo y también hizo que estas cervecerías más grandes se pudieran sostener, y nuevamente hubo un desarrollo de la parte más industrial de la cerveza y a todo gusto. Entonces eso también pasó en Francia, también pasó en España, también pasó en Italia. Y este movimiento craft nace en Estados Unidos, pero igual se disemina por el mundo. Entonces, si nosotros revisamos la historia de la mayoría de los países europeos que han tenido algo de movimiento cervecero, en el caso de Latinoamérica, a casi todos nos llega el impacto como entre 10 y 20 años después. Y empieza esta necesidad de hacer algo diferente.
Pero, o sea, yo sé que, por ejemplo, Baladín es uno de los grandes exponentes de cervezas italianas, ya que exporta, de hecho a Chile han llegado algunas Baladinas al mercado, pero si me preguntan la historia, quedó al debe, voy a tener que estudiar ahí. Me apretaste una tuerca, bicho, Perdón. pero bien. No sé si hay alguna otra consulta por ahí. Aparte, bueno, no sé si conocen las Grey Pale, ¿han escuchado hablar de ellas? No, de vaso. Solo de nombre. Las Grape, la característica que tienen, sí, porque mucha gente habla, por ejemplo, de ilegal o de otras como marcas que han hecho algunas cositas por ahí, pero técnicamente la Grey Pale es la fermentación en conjunto de mosto de uva y mosto de grano. Ya no es que yo tome la cerveza terminada y el vino terminado y los mezcle, como lo hacen algunos, ¿ya? Sino que tengo que fermentarlos juntos porque la fermentación en conjunto genera otra cosa. De hecho, yo la primera vez que probé una grape, de verdad que es como, tú no sabes dónde empieza la cerveza y dónde empieza la cerveza y dónde empieza el vino. Porque aparecen las notas uva, aparecen estas notas un poco vinosas, pero también uno encuentra ese trasfondo de cerveza, encuentra nota lupulada, encuentra el balance amargor. Entonces, la gracia de la Grape Ale, de hecho, uno ni siquiera tiene que declarar estilo. No es como una fruit beer donde tú dices, ah, no, esta es una, no sé, Berliner, o sea, por ejemplo, una Gosé con sandía. No, acá la Grape Ale es una Grape Ale y como no, es una cerveza hecha con mosto de Cariñán, por ejemplo, Moscatel, carne Sauvignon. O sea, que carne Sauvignon u otra cepa. Entonces, en general, los estilos que andan bastante bien porque son bien complementarios por los perfiles de fruta, tienden a ser los estilos belgas. Pero he probado, por ejemplo, hay algunas stout también con mosto de uva que se han hecho, he probado bastante buenas. Algunas bases un poco más maltosas, británicas, que también han ido con uva, pero en general casi todos tienden a ir hacia el lado más belga porque de verdad que es muy complementario y combina muy bien. Pero siempre hay que tener en consideración que en la fermentación en conjunto, ya en Estados Unidos igual se está haciendo mucha Grape Ale, y la gracia es que los gringos, como son re preocupados, y el rubro homebrew en Estados Unidos es demasiado técnico, es muy potente, que tú vas, de hecho hay uno de los chicos de ACAS, ahora está viviendo allá en Gringolandia, y nos mandaba unas fotos de una de las tiendas de insumos donde tú podías comprar litros de mosto de uva chilena para hacer Grape Ale en casa. Entonces, como, guau, ya. Más encima ellos también son productores, el Valle de Napa es súper productor de uva, entonces están empezando a aparecer otras regiones que también son productoras de Grape Ale, por eso que también se está, por ejemplo, pidiendo que ahora ya no se llame Italian Grape Ale, sino que sea Grape Ale y cada uno lo asigna a la zona, para que no sea tan como cerrado en un solo margen. Oye, Víctor, Diga. y en esto de las Grape Ale, ¿en qué fase del proceso de elaboración se le agrega el mosto de la uva? Mira, en general hay de todo. Hay algunos, yo me acuerdo que cuando hicieron los primeros intentos los chicos acá, hace como 3 años atrás, tenían algunas donde la agregaban en Whirlpool, otros la agregaban en hervido, otros la agregaban en principio de fermentación, ya, pero la idea sí es que siempre va a ser hasta fermentación, porque tienen que fermentar en conjunto. Ahí lo que tú tienes que ir probando es qué perfil es el que te gusta. Y ahí tú vas viendo dónde la agregas. Pero ¿y qué levadura le conviene, una de cerveza o una de vino o una combinación de levaduras? No, en general, eso siempre pasa mucho esa pregunta, pero en general es levadura cerveza. Sí, hay que pensar que la levadura, o sea, primero es un estilo cervecero, ¿ya? Y lo otro es que la uva en general entrega principalmente azúcares fermentables. Entonces no va a haber un problema de fermentación o, es que esta levadura es de vino va a comer solo uva y esta levadura de cerveza va a comer solo grano. No es tan así. La levadura no discrimina. Hay azúcar, sí, me lo como. ¿Ya? Entonces no va a ser un problema. Por ejemplo, hubo un tiempo que en el mundo de la hidromiel pasaba eso. Que habían hidromeleros que hacían hidromieles cuando todavía no estaba como más enfocado el rubro,
que hacían con levadura de cerveza, otros que hacían con levadura de vino, otros hacían con levadura espumante. Y ahora ya, por ejemplo, hay levaduras que son específicas o que tienen mejor rendimiento en hidromieles, por ejemplo. Entonces, por eso les decía, o sea, en general, estos estilos belgas, el perfil de levadura belga, anda bastante bien con la grape porque como genera ésteres, ya da esas notas frutales que son bastante complementarias a las notas que nos entregan los distintos tipos de uva, funcionan bastante bien en conjunto. La cara. Es que esta es una serie experimental de Bericho, que la compré hace rato, la tenía guardada porque hace rato que tengo ganas de hacer con un par de amigos, tenemos ganas de hacer una, que probé una de Molen, que era con guinda, una Imperial Stout, y te juro que era como pegarle un mordisco a una cereza al coñac. Como de ¿Con 14. chocolate? ¿Ah? ¿Cómo ese chocolate que viene con la cereza al centro? Sí, exactamente. Qué rico. Y de verdad que era, y como tenía creo que 14 grados, entonces era la grabación alcohólica te daba para sentir todo eso, entonces era como, me estoy comiendo un bombón, qué cosa más rica. Entonces hace rato que tengo ganas de hacer algo que me recuerde a estas naranjitas, de las cáscaras de naranja caramelizadas bañadas en chocolate. Y la Vero hizo una stout con cáscara de naranja. Entonces por eso estaba aprovechando, y claro, en aroma aparece una nota más sutil, pero en boca aparece esa nota como a cáscara de naranja así intensa. Le falta chocolate y alcohol y estamos. Me gustó. No, y ahí, por ejemplo, nuevamente, lo que hablábamos hace un rato atrás de las pastry beers, o sea, tú puedes hacer estas como juegos que son de repente más sencillos, no hacer un postre completo, pero sí recordarte a un sabor específico de algún dulce en particular. Entonces, en ese sentido, yo creo que un concepto bien logrado se agradece. Oye, Una Víctor. consulta. Dale nomás. No, dale nomás, dale nomás, dale nomás. No, te aseguro que tú tienes una mejor pregunta. No, la mía no de historia. Pero si es sobre el mismo tema. Ahí Ya, dale tú. ya dejen de pelearse. Y sobre las Ya, yo pregunto. sobre las trapistas. Ya, trapense, ¿vale? Sí, ellos como que creo que postulan para inscribirse o Ya. para tener este logo. ¿Cómo es eso? Ya, existe la Asociación Internacional Trapense. Ya, hay una pequeña aclaración. El trapista es un anglicismo mal utilizado. La palabra en español es trapense y la palabra en inglés es trappist. Pero el trapista existe. Ya, yo también lo ocupaba hasta que me llegó un guascazo ahí de un especialista y fue como, oh, aprendí. Ya, entonces, no es que todo monasterio trapense así, hoy voy a hacer cerveza, perfecto, listo, trapense, con el logo ahí, ATP. No es tan así, ¿ya? O sea, todo monasterio trapense puede dedicarse a esto, pero para eso necesita postular, ya necesita ser apadrinado por así decirlo, por una de los productores ya existentes, ya, y tiene que cumplir con ciertas normas, ya. Las normas son, una, que la cerveza debe ser producida dentro del monasterio. Dos, el encargado de la cervecería debe ser un monje ordenado. Antes se exigía que fuera el cervecero también fuera un monje ordenado, pero ahora como no hay mucho, puede ser perfectamente un laico. Y lo otro que también exige es que, dos cosas más. Una, que la cervecería es parte del monasterio, no el monasterio parte de la cervecería. ¿Ya? O sea, los monjes no pueden dejar de hacer sus actividades monásticas por dedicarse a la cerveza. Ya tiene que ser una actividad complementaria. Y que lo que produzca la cervecería es para mantención del monasterio y todo lo que se haga en exceso va a obra social. Esas son como las características del ser trapense. Ya, por ejemplo, ahora este último tiempo hay 12, ahora son 14, porque habían dos que antes. Aquí yo tengo duda, el otro día estábamos discutiendo con un amigo de esto, ¿por qué? Una de las características que dice esta asociación internacional es que la cerveza debe ser producida en el monasterio. ¿Ya? Y hay dos
monasterios que producen cerveza o venden cerveza, pero no la producen dentro del monasterio. Creo que uno de ellos cambió, si ahora la está haciendo dentro del monasterio, que era Mont des Cats en Francia, que antes les compraba Chimay, y Chimay le hacía cerveza a ellos. Entonces ellos vendían cerveza trapense, pero no tenían el logo, ellos como abadía no tenían el logo. Y lo otro era una española, se me fue el término, Cardeña, ya que también ellos tenían la producción fuera de los monasterios, pero también están incluidos ahora, por lo menos me tocó hacer una infografía del tema, y ahora están incluidas en las últimas, ¿ya? Y la otra que es la más nueva es Mont Saint Bernard, que es inglesa, que esa se certificó el 2018. Pero, por ejemplo, acá en Chile, en el sur de Chile tenemos, o sea, en el sur de Santiago, hay un monasterio trapense, pero que hacen mieles principalmente. Pero si ellos se quisieran dedicar a hacer cerveza, podríamos tener una cerveza trapense chilena. No como los que dicen ser trapense y son cualquier cosa. Súper. Es muy difícil hacer... perdón. Es muy difícil la certificación, o sea, se demora mucho en postular. Ahí me declaro ignorante porque en la página no sale así como onda qué es lo que tú tienes que hacer para poder llegar a, sino que ellos dicen que es un proceso riguroso donde se certifica la calidad, pero no hablan de tiempos. Igual voy a tratar de averiguar un poco más del tema, porque como lo que está más documentado es cómo se certificó Mont Saint Bernard, voy a ver si en la página sale algo de información de los tiempos. Ya, súper, gracias. Vicente, estábamos pendientes con usted. Sí, que ahora con esto mismo de las cervezas trapenses, me resulta como raro ver que marcas como Chimay, como bueno, las marcas que son trapenses, que tienen la certificación y que históricamente lo han sido, una, que me imagino que tienen una fábrica 10.000 veces más grande que el monasterio, eso es lo primero. Porque no me imagino un monasterio más grande que la cervecería, siendo que tiene una producción tan grande y que llega a tantos países. Y en verdad me hace cuestionarme, en verdad, no sé, yo no he visto la historia ni tampoco conozco las cervecerías como su declaración de principios, ni tampoco su informe de cuáles son las donaciones, pero en verdad siguen operando bajo la misma regla de que tienen que donar. Se supone que sí. Se supone que ellos invierten en la sociedad. Me parece mucho más conveniente. Pero lo que sí, por ejemplo, en los monasterios hay que pensar que no es lo único que hacen. Porque hay monasterios que dicen, ya, por ejemplo, Chimay no hace solo cerveza, hace queso, hace artesanía y un par de cosas más. Hay otras que, de hecho, que son monasterios trapenses, como les decía, el de Chile, que el de Chile no hace cerveza, pero hace mieles, creo que hace chocolate y algo más. Entonces, siempre hay una actividad que es la actividad que mantiene al monasterio. Ya ellos se reparten en qué actividad es la que lo mantiene. ¿Ya? Y lo otro que, a diferencia de la mayoría de las cervecerías que venden barril, y la cerveza tirada es mucho más fácil de vender, y mucho más rápida de vender, la mayoría de los monasterios lo que hace es vender cerveza en botella. Entonces no tienes ese volumen de producción, porque claro, tú podés mandar, o sea, tienes que pensar que ya, Chimay llega a Chile, y a Chile llegará un container mixto, donde llega Chimay una vez cada 2 meses. Y ese container mixto probablemente van a ser 6 pallets, digámoslo así. 6 pallets son como 144 cajas por pallet. Son como 1000 cajas. Claro. Cada caja tiene, en términos de litros, como 6 litros. Entonces son 6 por 144. Entonces, si te das cuenta, no es tanto. Pensando es que como veo constantemente... Claro. Es que cuando ya veo la cerveza en un anaquel de supermercado, yo igual pienso que ya la producción es mayor. Igual la sobre todo si también aparte de la... Como dices tú, no es pequeña, pero tampoco es como, digamos así, onda, estos gallos producen
Imagínate imagínate la planta de Cross, ¿Ya? que es una planta, o sea, igual es grande, pero es mediana en términos prácticos, ya está pequeña comparada Claro, con no. otras. Pero imagínate que una planta de Cross sea la planta de Chimay. No sé, tenés razón. O sea, por eso a mí me sonaba como ¿No? mucho de papel la declaración que tenían, la verdad. Claro, y aparte que son Ahí cervezas la, que tienen maduración, tienen acondicionamiento en botella, entonces para todo el trabajo que tienen no son tan caras, claro. pensando que vienen del otro lado del mundo. O sea, a mí me dio risa porque yo compraba algunas de esas cervezas en Bélgica y te costaban 2,5 euros. Es que en Europa las cervezas están botadas, de verdad. Yo me acuerdo Es que cuando bizarro. llegué a Alemania y pasé por las góndolas, la gente se reía de mí porque era invierno y me llevé un saco de cerveza y allá todas son de medio litro y las arrastraba por la nieve. Entonces como que me miraban en la calle y yo no me iba ahí sin mi cerveza. Pobrecita, qué alcohólica. Qué manera de sufrir. Sí, paré de sufrir. La otra pregunta que yo te tenía, Víctor, era ya como del área ya más de servicio y de la otra experimentación del mundo cervecero, que es el tema de la coctelería cervecera, Ya. porque pasa que, y que siempre lo discuto con mucha gente, que claro, todavía mucha gente piensa que la cerveza se tiene que tomar solo como cerveza. No puede ser parte de una preparación con otros tragos, como por ejemplo lo hacemos con el pisco, incluso la piscola. Eh, yo digo, hay gente que se hace piscolas con piscos que, bueno, lo que se tardaron en destilar y todo el trabajo ahí detrás para destilar esa botella de pisco y le está echando bebida y como que lo miran en menos que uno haga lo mismo con la cerveza y una bebida Fanta. Pero Claro. en temas de concepto, sigue siendo un combinado en este caso. Entonces, ¿cómo fue el tema de la historia cuando la gente empezó a hacer coctelería cervecera? Porque actualmente en Chile hay muy pocos que lo hacen. De hecho, Crossbar es uno y uno que otro bar, pero muy poco, la verdad. Es que uno está ese mismo concepto que dices tú, que la mayoría de los bares cerveceros, la gente encuentra una energía a hacer un cóctel con cerveza. Primero. Y eso es cierto. Y luego, con respecto a un destilado, la cerveza en general tiene sabores más ligeros, entonces incorporarlo en un cóctel no es fácil, porque también tienes que balancear algo que en general no hay en muchos cócteles, que es amargor. Entonces, es un desafío, y aparte que también te significa que esa cerveza la tienes que tener tirada para poder incorporarla en un cóctel, porque si tú estás abriendo botella, al final vaya a terminar perdiendo botella. Entonces también restringe cuál es tu margen de juego, por así decirlo. Para Claro. mí, yo creo que uno de los primeros cócteles de los que yo tengo así como uso de que yo entiendo que son más o menos antiguos, está el Black Velvet, que es una mezcla de espumante con stout. Sí, se había escuchado. Y que se separa como una parte es como negra y la otra es Por clara. densidad. Es Por como el densidad mismo se como el separa. Black and Tan, que es esta mezcla de IPA con stout, que también te genera, o cerveza clara con stout, que te genera, la sirves como con un colador y lo que te permite es separarlos por densidad. Entonces te queda los dos colores. O el Y Dark y el Storm, origen, que es como de la y el misma. arriesgarse a hacer coctelería cervecera es algo gringo también, como tienden a ser más extremistas o tiene otro origen. Mira, ¿sabéis qué? O sea, yo en los gringos, los libros que yo he visto en general son gringos. No sé a ciencia cierta dónde empieza esto. La mayoría de los términos son en inglés. Por ejemplo, el Irish Car Bomb, que también es otro como medio emblemático, que es la mezcla de whisky irlandés, Guinness y Baileys. Y es un postre eso. El problema es que o te lo tomas a sorbitos, el Bailey aparte, porque si no como que se corta con el alcohol y la cerveza y queda como leche cortada y se ve horrible después de un par de minutos. Entonces, o lo mezclas y te lo tomas de un trago largo, que es un poco incompatible con la vida humana. Una vez lo intenté y no fue una buena idea. Y lo otro es tomar un sorbito de Baileys para que te cubra la boca y después arrastrarlo con la mezcla de Stout con whisky. Y te arrastra y se mezcla todo en la boca. Y de verdad que para mí me encanta. Sí, que el otro día hice, Mezclando experimenté ahí. un cóctel. Y como me puse a reflexionar eso, porque siempre discuto y con muchos cerveceros es como, no, es que es imposible hacer un cóctel con cerveza, no se debe, herejía. Y yo digo, ¿por qué? De hecho, te estáis cerrando al mercado de una forma increíble. Es una tontera. Sí, de hecho, por ejemplo, hay que pensar, estas sour están hechas para hacer cócteles.
esta sour, por ejemplo, con flor de Jamaica, la que probé recién, por ejemplo, la Yatu Sour. Está perfecta para hacer una mezcla. Las IPAs que tienen estos perfiles aromáticos súper frutales. Por ejemplo, yo he visto Negroni, que es una mezcla de Campari, Gin y Vermouth roso. Entonces el Campari le entrega amargor. Y yo he visto algunas donde reemplazan el Campari por IPA para hacer el balance de amargo. Y sabéis que quedan re buenos. La mezcla, por ejemplo, nuevamente de cerveza con fruta, en general queda súper bien. El tequila con stout queda increíble. De hecho, me tocó en la Copa Latam el año pasado, me tocó catar una stout madurada en barrica de mezcal. Y el mezcal, a diferencia del tequila, tiene una notita levemente ahumada. Y si es que ese ahumado con las... Nosotros nos miramos en la mesa y fue como, ya probó, listo, pásela. Pasa a la mesa del Best of Show, al tiro, no lo vamos a discutir. No vale la pena. Porque son combinaciones que funcionan muy bien. Entonces también, nuevamente, lo mismo que con el tema del maridaje, uno, y con las pastry beers, es como decir, oye, este sabor va muy bien con esto, entonces lo puedo incorporar en un cóctel de esta característica. Y va a funcionar. Entonces mucha gente, lo que alega el tema de la coctelería es que le meten hielo. Entonces, el hielo y cerveza yo creo que es como la herejía máxima. Claro, es que ahí también hay un mal concepto de cómo es la coctelería, porque el hielo busca enfriar, no busca ser un ingrediente más. Exactamente, y por eso tiene que ser un hielo de buena calidad, con poca materia particulada, ¿cachai? Y que sea, o sea, con un agua de buena calidad, que eso es súper importante, y que tenga bastante hielo precisamente para que no se disuelva con facilidad y le aporte frío y no agua. Entonces, cuando uno empieza a entender esa lógica, puta, cambia, pero al cliente cuesta hacerle compartir eso. Pero un tema súper entretenido. De hecho, lo hemos discutido harto con amigos bartender. Yo igual soy bartender de... en alguna parte de mi vida salió esa parte profesional y fui profe en Mundo Bar. Y discutíamos harto eso. Igual creamos algunos cócteles entretenidos. Hay algunos libros de coctelería. El Science of Beer tiene un par de mixólogas que se dedican a hacer clases de ese tema puntualmente en Brasil y han salido charlas súper buenas de eso. Entonces, creo que son puertas que no hay que cerrar. Creo que todo dan un espacio de experimentación porque pueden haber cosas buenas como pueden haber cosas malas. Y, yo he probado cócteles pésimos, así onda muy mal balanceados y que no dan ganas de tomárselo ni a cañones. Pero otras cosas que son bastante agradables y que sí pediría otro. Gracias. Nosotros nos pasó en la feria sobremesa que se hizo popular en el verano acá en Valparaíso, Uh-huh. con varios restaurantes, que justo yo estaba trabajando con los chicos de Coda, y al lado de nosotros estaba el bar M59, que es un bar de coctelería de autor, y aparte que tiene como un concepto que se llama el Sorpréndeme, que es como tú bailes y ya, dame un sorpréndeme, y te hace una serie de preguntas y te inventa un copete. Ya. Y tienen todo ese trabajo, pues, y nosotros les tirábamos el reto de que hicieran chelas o sea, que ocuparan las chelas que teníamos en el tap. Ya. Y sacó 4 cócteles distintos con 4 chelas distintas y todo bastante bueno. Unos nos gustaron más que otros, pero... Es que el tema es, el bartender no está acostumbrado. Entonces, como que para mí es un tema que yo he criticado muchísimo, de que en las escuelas de coctelería no enseñan de cerveza. Te enseñan Claro, qué es lo que es una ale, qué es lo que es una lager, algo de cristalería, conceptos básicos de fermentación y sería. Entonces no te involucran con la cerveza. Entonces, qué es lo que como que asocia el bartender? Es que la cerveza es un producto de menor calidad, entonces yo no me tengo que preocupar de él. Y hay no, lo bueno, bueno es que hay algunos bartenders que sí están empezando así como se están metiendo en el tema de la cerveza de manera bastante agresiva y están queriendo incorporar este conocimiento al mundo de la mixología. Pero tal como dices tú, son súper poco y algo súper nuevo. sí, es verdad. Chicos, no sé si hay una última pregunta por ahí, que ya llegamos, estamos llegando a la hora y media, pasó volando la hora. Y para ir cerrando el conversatorio. Yo nada. Yo tampoco, todo súper bueno.
Dejaron una pregunta en el chat. Ah, bueno. Había mirado eso. En las cervezas que pasan ya de tiempo, o sea, tú dices como cervezas que ya no están óptimas para servicio, sabes que para el tema de los marinados andan súper bien, porque en general lo que tú quieres, por ejemplo, en cervezas que están pasadas pero no están malas, andan súper, súper, súper bien. Pero, y lo otro que me gusta mucho, que lo quiero hacer, que tengo que hacer la prueba, que fue con el estofado flamenco, ¿ya? Que se hace con roja de Flandes. Entonces, hacer un estofado con una cerveza sour me parece súper atractivo. Entonces, de repente, claro, si tienes una cerveza que quizás tiene un perfil que no está un poco dañada, pero no tanto, ocuparla para hacer ese tipo de pruebas no es una mala idea. ¿Ya? Pero para las marinadas yo creo que no es para nada una mala alternativa. Si la voy a ocupar, por ejemplo, si es que es una cerveza, por ejemplo, oscura, que en realidad está un poquito dañada por el tiempo, la puedo ocupar, por ejemplo, en pastelería, yo creo que no, si mantiene todavía el perfil de maltas que yo quiero, está bien. Pero si no, no soy muy amigo, ¿ya? Pero las sour, en general, yo con el tema de las cocciones, anda mucho mejor de lo que uno espera porque dan el balance ácido. Aquí me remito un poco a la cocina oriental. En general en China, en Japón son muy de que a todos los platos tienen un componente salado, un componente amargo, un componente ácido, un componente dulce y un componente umami, ¿ya? Entonces, el plato tiene todo. Por eso que, por ejemplo, se usa muchísimo eh, el tema de la salsa de pescado. ¿Ustedes han probado la salsa de pescado que venden en Hoy los sí mercados chinos? Es horrible. es frigia, Sola es como las pelotas. huele a pata. Pero uno Mira, le coloca el y toquecito y azúcar. ¡pum! Aparece el balance. Porque es para balance. Entonces, entendiendo esa lógica, funciona bastante, bastante bien. Entonces, lo mismo acá, o sea, yo puedo tener un caldo que va a tener mucho sabor, una cocción lenta de carne, que va a tener mucha reacción de mallar, va a tener mucho sabor a carne, mucho umami, ¿ya? Y el mallar me va a dar esas notas que me van a recordar a dulzor. Entonces, perfectamente puedo hacer el balance ácido para cortar un poco eso y hacer más redondo todo con alguna cerveza ácida. Y eso anda bastante bien y uno no lo piensa porque en general el chileno está dividido entre los que usan vinagre y los que no. Yo me he dado cuenta que hay familias que el vinagre no existe en sus casas. Y uno va para el sur y la nota vinagre está como incorporada. ¿Por qué? Porque toman chicha, fermentan en casa. Entonces, para ellos el ácido es parte de su vida. Para mí, por ejemplo, nunca. Con suerte el limoncito en la ensalada de lechuga. Entonces, para mí acostumbrarme a la acidez fue todo un tema, pero tengo amigos, no sé, pues yo llegué con roja de Flandes la otra vez a Chiloé y todo, oh, qué rica la chelita. No sabiendo de chela. Y acá en Santiago, vender una roja de Flandes, una Win, cuesta. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada a ese perfil. Pura IPA. Entonces, se acostumbraron a lo amargo, pero le falta acostumbrarse a lo ácido. Entonces, yo creo que esos balances sí se pueden, pero hay que probar la cerveza para ver en qué estado está. Si no está demasiado pasada o no está demasiado acética, porque va a aportar demasiado vinagre, yo soy de dejarla de lado. Pero, por ejemplo, una IPA que esté un poco pasada, que quizás no tenga el perfil tan aromático, igual puede hacer una vinagreta con ella. No va a quedar tan óptima, pero sí va a funcionar. O si voy a hacer un batido y la cerveza no está mal y todavía me entrega carbonatación, también se puede usar. Para hacer un reciclaje ahí, por así decirlo. No sé si eso contesta tu pregunta, Eduardo. Oye, Buenísimo, Víctor, chicos. Diga. una última consulta, ahora que mencionaste el pescado. Estas cervezas que se hacen como con ostras, las Oyster Stout, que no sé si sabéis mucho de eso, ¿cuál es la idea de meterle ostras, por ejemplo, por así Ya, decirlo? me explico. Esto viene de un maridaje regional, que es un maridaje que se hace en Irlanda con la Irish Dry Stout y ostras. ¿Ya? Ahora, entendiendo esta lógica, ¿ya? La gente acá en Chile normalmente asocia Stout a cuello negro. Entonces, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Una Foreign Stout de 8 grados con una intensidad más o menos potente, con un
torrado, algo marcado. Entonces, claro, a ti te dices una stout con una ostra que es ligera, un poco salina, ¿cómo se la va a comer? Claro, si estamos pensando en esa stout. Pero si nosotros nos vamos a una dry stout, como Guinness, ahora que está llegando a Chile, por ejemplo, Kilkenny, o la O'Hara, ya son stout bastante más ligeras. Piensa en la stout de Cross, por ejemplo, que no es una stout muy pesada ni muy alcohólica, ni el tostado está enmarcado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los mariscos en general? En general, la carne de marisco tiene un dulzor bastante suave. Y yo sé que no lo notamos, ¿por qué? Porque le encajamos demasiado ácido o las cocinamos mucho. Pero si nosotros estamos consumiendo una ostra fresca y no le aplicas mucho limón, tú te das cuenta que tiene como un dulzor bien característico, lo mismo que pasa con los ostiones, ya pasa con los mejillones también, con los choritos, ya con las machas que tienen algo de dulzor en su carne. Entonces lo que busca la stout es con este amargor del tostado suave, realzar el dulzor de la ostra. Entonces para hacer esta réplica en la botella, ya empezaron a hacer esas oyster stout. Entonces, como para el maridaje tenerlo en botella. En general sí lo que hacen, que también lo discutíamos el otro día con otro grupo, es que usan el polvo de la concha de la ostra para darle un sabor bien tenue, no son como muy atrevidos con eso. Acá, por ejemplo, Intrinsical, hicimos unos experimentos e hicimos un chorito, con los choritos ahumados de Chiloé, hicimos un chorito stout, que en vez de esta oyster, se le agregaron chorito ahumado. Y sí quedó con una nota un poco más salina, un ahumado leve y algo que te recuerda a mar, pero bien sutil. Pero esa es como un poco la idea de la Oyster Stout, era replicar este maridaje regional en la misma botella. Por eso yo sé que suena como tan loco, pero es más eso, y más que la ostra en sí fresca, lo que usan es el polvo de la cáscara, o sea, de la concha de la ostra. Vale. Ya pues chicos, les agradezco montones el tiempo compartido, gracias por estar acá. Yo creo que para no parecer Lavín, esto no lo vamos a hacer tan a menudo, pero a medida que vayan saliendo temas interesantes, o si ustedes mismos me plantean algún tema de discusión, podemos preparar algo y hacer una charlita enfocado en eso. Pero me parece súper interesante. Quedo al debe con el tema de las grape, que es con el tema como de la historia de la cerveza en Italia, que encuentro que es súper bueno el desafío en sí. Y quizás lo incorporemos, no sé, pues hagamos una charla de historia de la cerveza en países raros, no sé, pues una cosa así. Ya, pero la idea es un poco eso. ¿Sí? Así que lindo domingo, lindo cierre de semana, que tengan una linda semana que parte mañana. Y Gracias. nos estamos viendo en redes sociales, pues ya a los que nos vemos siempre, nos vemos en clase. Chao Eduardo, un gusto tenerte acá. Gracias por el tiempo. Acá. Chao, nos vemos. Ah, que estén bien. Gracias. Gracias, Víctor, súper buena. A Bacán. ustedes. Chao, Vic, vale. Chao, chao.